Capítulo 3. 8 de abril de 1925, capital imperial Berún, cuartel general central del ejército imperial. El general de brigada Hans von Zittauer estaba sentado solo en su oficina y reflexionaba sobre el estado del imperio. Su gran victoria sobre la entente legado-uniana se había visto empañada por la exitosa huida de la Armada de la Nación, que había logrado burlar el cordón de la Armada Imperial y rápidamente se había unido a la República de Francois. Combinado con el exilio de dos consejeros, uno en Francois y el otro en Albion, los nacionalistas más fervientes de la entente tenían muchas razones para resistir la ocupación de su país por parte del imperio. El gobierno en el exilio había llamado a todos los ciudadanos fieles de la patria a luchar contra la opresión imperial, como si su nación no hubiera sido la que inició la guerra que había incendiado Europa en primer lugar. Afortunadamente, hasta el momento no se había producido ningún incidente grave, pero los años que el gobierno legado-uniano había pasado utilizando la retórica patriótica para ocultar su propia ineptitud habían dejado una marca. Habría sido mucho mejor si la Armada hubiera hecho su único trabajo importante desde el comienzo de la Gran Guerra. Zittauer sabía que estaba siendo demasiado duro. Vigilar un mar entero era casi imposible, y la Armada legado-uniana tenía mucha más experiencia que la del Imperio, debido a las geografías de sus respectivos países. El frente occidental había sido un caos sangriento desde el inicio del ataque sorpresa de la República, y las cosas solo habían empeorado a medida que el conflicto se prolongaba. Miles y miles de soldados imperiales habían muerto, y docenas de magos aéreos habían sido arrojados a la basura en un esfuerzo desesperado por ganar tiempo. Solo cuando se había ocupado de la entente, el imperio pudo concentrar la mayor parte de su poder en su antiguo rival, la República Francois, deteniendo finalmente su avance y comenzando a contraatacar. Ahora, por fin, el imperio estaba a la ofensiva, después de haber obligado a las tropas de la República a abandonar sus tierras y de haber seguido adelante, tomando posesión de gran parte del territorio, aunque a un costo monstruoso en vidas y material. Desafortunadamente, la República ahora disfrutaba del beneficio de líneas de suministro más cortas, lo que significaba que el costo de cada metro de terreno se había inflado a niveles aún más grotescos. En los últimos meses, se habían recibido varias sugerencias directas de que ignoraran las recomendaciones del mayor y ordenaran a la división y que desplegara el proyecto K en el frente del Rin. Zittauer las había clausurado de inmediato. Si Tanya de Gurechav creía que algo era demasiado peligroso, entonces era demasiado peligroso. Había visto los formularios de solicitud que había enviado. La chica, y todavía era una chica, Dios los ayudara, solo tenía 11 años, no era aprensiva, eso era seguro. Después de leer por sí mismo los informes de interrogatorio de los soldados dacios capturados, que habían logrado sobrevivir a la calamidad que había caído sobre el mal preparado ejército de su nación, el general de brigada se estremeció ante la idea de desatar tal horror nuevamente en cualquier lugar, y mucho menos cerca de los soldados imperiales. Afortunadamente, la mayor se había apresurado a ofrecer alternativas. El viejo amigo de Zittauer, Rudersdorf, había quedado muy impresionado con su visión estratégica cuando habían trabajado juntos en el Frente Norte. Bajo su liderazgo, la división y no solo había proporcionado al imperio las Wunderwaffen, sino que había ido mucho más allá de todas las expectativas más delirantes que cualquiera pudiera tener para el grupo secreto. De Gurechav se había asegurado de investigar las aplicaciones tácticas de cada uno de los proyectos. Zittauer todavía no se había dado cuenta de cuánto cambio de paradigma representaría el proyecto a largo plazo. Magos aéreos que no pudieran ser detectados por radares mágicos convencionales y que pudieran luchar en espacios reducidos con efectos devastadores. Solo eso ya habría valido todo el dinero y la mano de obra invertidos en la división y más. En realidad, la división y en su conjunto fue una inversión increíblemente rentable para el imperio, ya que proporcionó armas de una potencia y un poder impresionantes con lo que, en el gran esquema de las cosas, fue un mero error de redondeo del presupuesto operativo total del ejército imperial. Completamente diferente de Millennium Arms, que había consumido incluso más recursos en su búsqueda de tecnología orbital multinúcleo, solo para terminar en desastre. Casi todo el laboratorio de pruebas del cuerpo aéreo del ejército de Cruzcos, tanto las instalaciones como el personal, se habían perdido en la explosión cataclísmica de la prueba final del tipo 95. Según los pocos supervivientes, el Dr. Schuhel, el jefe del proyecto, se había indignado cuando sus superiores habían decidido cortarle la financiación porque nadie conseguía hacer funcionar su orbe informático de 4 núcleos, y lo obligó a realizar una última prueba en la que había desactivado la mayoría de los dispositivos de seguridad del dispositivo por razones que nadie entendía realmente. La detonación resultante se había visto hasta en Berún, y había costado mucho trabajo convencer a la población de que no era nada de lo que preocuparse, solo, cuál había sido la excusa que habían utilizado de nuevo.
Setour no podía recordarlo bien. Algo sobre un proyectil de artillería defectuoso, insinuando que la fuente de la luz había estado mucho más cerca de lo que había estado en realidad. Bueno, poco importaba. Schugel aparentemente había estado tan seguro de que funcionaría esta vez que había estado parado justo al lado de la zona cero, lo que significaba que no había quedado ni un trozo de su cuerpo por encontrar. En comparación con los estrictos protocolos de seguridad que el mayor de Gurechaf insistió en que siguieran todos los investigadores de la división y, simplemente no había comparación. Con suerte, podría sacar algún uso de las notas de investigación y los prototipos de Lenin que Setour había enviado al castillo Schwarzstein. Sabía que la división había trabajado con tecnología Orval antes, de hecho, todo su increíble éxito se debió a esa Denkmaschine que habían improvisado para implementar las teorías de Gurechaf. También había estudiado la posibilidad de transferirles el presupuesto de los laboratorios de Lenin, pero cuando llegó a eso, la mayor parte del dinero ya había sido reasignado. Sin embargo, las obras todavía representaban una suma significativa. Era vergonzoso que toda la nación dependiera tanto de Gurechaf. Tenían todo el poder del imperio a su disposición y aún necesitaban pedirle ayuda a una niña de 11 años y a la organización que había construido con los restos y desechos que habían reunido para luchar en sus guerras. Por supuesto, Setour nunca menospreciaría la habilidad, la valentía y los sacrificios de los soldados que luchaban en el frente. Si fallaban, entonces dependía únicamente de ellos en el cuartel general central, y ahora iban a pedirle ayuda una vez más. En su escritorio, rodeado de otros documentos, estaba el último telegrama que había recibido del castillo de Schwarzstein. Era la respuesta que el mayor de Gurechaf había enviado a su solicitud de ayuda para la división en el oeste. Como la mayoría de las comunicaciones de Gurechaf, era breve y concisa. Le informaba de que ella personalmente iría al Rin, acompañada por la mayoría de las instancias del proyecto U y todas las del proyecto W, aunque estas últimas fueran pocas, y le pedía autorización para desplegarlas. Proyecto W. Setour recordaba haber leído las especificaciones de esa rama particular del trabajo de la división Y. Como responsable de la división en el Comando Central, recibía regularmente información sobre cada uno de los proyectos en curso. Un soldado de rostro adusto traía los documentos y los observaba mientras los prendían fuego una vez que el general de brigada terminaba de leerlos, pero su memoria estaba tan aguda como siempre y recordaba su contenido con claridad. El proyecto W sin duda sería útil en los campos de batalla fangosos y sangrientos del Rin, de eso estaba seguro. Sentado en su silla, Hans von Setour sonrió amargamente y, mientras ratificaba los documentos de autorización para ser enviados de regreso al castillo de Schwarzstein, susurró una oración por los soldados franquistas que estaban a punto de encontrarse con las creaciones de la división y que Dios tenga piedad de sus almas, porque los Untoten y los Werwölfe ciertamente no la tendrán. XXXX. 15 de abril de 1925, el frente del Rin. El teniente Schwarzkopf no podía creer lo que veía en sus propios ojos mientras miraba a la mujer que estaba de pie al lado del mayor von de Gurechaf. Al principio, pensó que su único ojo restante le estaba jugando una mala pasada en la escasa iluminación de las trincheras por la noche, pero no había ningún error. La había visto morir. Había sido misericordiosamente rápido para los estándares de esta terrible guerra. Una bala de francotirador en el corazón durante un momento de distracción, y la novata maga había muerto antes de tocar el barro. Incluso un veterano espantoso como él había sentido una punzada de dolor por la muerte de una mujer tan joven, así como amargura por el desperdicio de todo. Sabía que la habían reclutado debido a su alta aptitud mágica, pero ¿qué sentido tenía el reclutamiento obligatorio de magos si los mataban así? A ese ritmo, sería mejor detener el reclutamiento y gastar los recursos desperdiciados en entrenar a los reclutas antes de enviarlos a morir en un entrenamiento real y adecuado para los voluntarios. Por supuesto, no había expresado estos pensamientos en voz alta, ya que la moral de sus hombres ya estaba demasiado debilitada, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una sonrisa en sus rostros. En lugar de eso, había firmado el aviso de defunción de Serebrjakov y había enviado su cuerpo a casa, pensando que al menos su familia tendría algo que enterrar, lo que lamentablemente era una rareza para los soldados que caían en el Rin. Y sin embargo, allí estaba ella, parada frente a él con un uniforme que nunca había visto antes, con una pequeña sonrisa en su rostro que le decía que ella también lo había reconocido. ¿Pasa algo, Visa?, preguntó la diminuta mayor. Schwarzkopf había necesitado volver a comprobar su insignia de rango antes de que su cerebro aceptara lo que su ojo le decía, que estaba junto al novato resucitado a la cabeza de la veintena de soldados intimidantes que acababan de llegar a la base de operaciones avanzada donde estaban basados los magos de Schwarzkopf.
No pasa nada, mayor, respondió Serebryakov. Antes de ser transferido a la división I, serví junto al teniente Schwarzkopf. Eso es todo. Ah, ya veo. Seguro que tiene preguntas, teniente, pero me temo que las respuestas son confidenciales. Lo entiendo. Ciertamente no lo entendía, pero también quería molestar a alguien asociado con las armas milagrosas que habían aplastado a Dacia y Legadonia, incluso si una parte de él se sentía molesta porque el Rin no había recibido ningún apoyo de las Wunderwaffe antes. Me dijeron que ibas a encabezar un ataque nocturno contra las trincheras enemigas. Así es. Estos caballeros abrirán el camino, pero difícilmente podrán mantener el terreno por sí solos. Les obligaremos a usted y al resto de las fuerzas en este puesto avanzado a avanzar la línea después de que los soldados de Franco la hayan despejado. A Schwarzkopf le costaba imaginar cómo tan pocos hombres podían lograr eso, pero había escuchado historias de lo que había sucedido en otros teatros, donde se habían desplegado las Wunderwaffen. ¿Cuál será la señal para nuestro avance? El mayor sonrió y el teniente sintió un escalofrío en la columna. Oh, créame, teniente Schwarzkopf. Lo sabrá cuando lo oiga. XXXX. Barro. Lluvia. Sangre. Dolor. Yacía en el suelo, con el cuerpo destrozado por la metralla. Su pierna, ¿dónde está su pierna? Quiere preguntar, pero no puede hablar. Ha perdido la mandíbula inferior. Ve cómo el blanco perlado de sus dientes se hunde lentamente en el barro donde cayó. Tiene que cogerlo, tiene que volver a ponérselo, pero no puede. Unas manos se extienden hacia él, lo sacan del barro, lo llevan de regreso a un lugar seguro, a una curación que nunca podrá reparar el daño. En ese momento, ama y odia a la vez a los hombres que lo llevan, arriesgando sus propias vidas al hacerlo. ¿Por qué, por qué no podían simplemente dejarlo morir? Está vivo. Vivo, pero lisiado, nunca se recuperará, nunca será nada más que una carga para los recursos limitados del imperio. Las drogas que circulan por su torrente sanguíneo son lo único que le impide retorcerse de agonía, pero incluso a través de la niebla que ponen en su mente, una pregunta sigue dominando sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué vivir en ese estado? Unos fríos ojos azules lo miran desde un rostro demasiado joven. A diferencia de los demás, no hay compasión en ellos, solo consideración. Tienes que tomar una decisión, le dice, y sus palabras atraviesan la neblina inducida por las drogas. Puedes morir de la forma menos dolorosa que podamos, o puedes sufrir un dolor aún mayor para tener la oportunidad de servir a la patria una vez más. ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien como él ser útil? ¿No ha dado ya bastante? Por supuesto, continúa, no espero que trabajes a cambio de nada. Si eliges servir y sobrevivir, espero que te recuperes por completo. Sí, incluida la recuperación de las partes de ti que perdiste. Ella sonríe. La sonrisa del diablo, ofreciéndole el deseo de su corazón por su alma. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué clase de elección es esa? Por supuesto que la acepta. Incluso un atisbo de esperanzas más de lo que jamás pensó que obtendría. Siguen días, semanas de preparación, todo se confunde. Se dibujan patrones complejos en lo que queda de su carne, trabajando cuidadosamente alrededor de las cicatrices que cubren gran parte de ella. Entonces sucede, bajo la luz de la luna llena. No ve mucho, está demasiado ocupado luchando para no gritar. Le han quitado los analgésicos y le han lavado el sistema para asegurarse de que su mente esté despejada, y la agonía es indescriptible. Hay más dolor por venir, tal como ella prometió que habría. El rito de la unión recorre lo que queda de su cuerpo, pero ahora está acostumbrado a sufrir. La presión sobre su mente es más difícil, pero la idea de curarse lo impulsa a soportar. Ve más allá del mundo, un atisbo de cosas que siempre le costará recordar y que le harán sentir un oscuro alivio. En la oscuridad infinita, algo se da cuenta de su presencia. Lo mira, lo juzga, lo evalúa y luego parece aprobarlo. Es uno, luego es dos, luego es uno otra vez, pero no exactamente el mismo que era antes. Abre los ojos y respira, y entonces se da cuenta de que su mandíbula inferior ha vuelto. Mira hacia abajo y ve que su pierna faltante también está allí. La chica de ojos azules también está allí, mirándolo con aprobación. Así que lo lograste. Felicitaciones. ¿Cómo te sientes, Warren Grants? Grants. Grant. XXXX. Grants se puso firme por reflejo cuando la voz de la mayor lo sacó del recuerdo que le había provocado la visión del frente del Rin. La jefa de la división y lo miraba con el ceño fruncido y, a pesar de que se alzaba sobre ella, Grants se sintió muy pequeña en ese momento. Afortunadamente, debía haber encontrado lo que estaba buscando, porque asintió con la cabeza en señal de aprobación.
Sé que traerte de vuelta aquí no es agradable, le dijo, pero necesitas enfrentarte a tu trauma para superarlo. Y después de todo, las cosas serán diferentes esta vez, ¿no es así? Él asintió. Estaba seguro de que así sería. Sí, mayor. Bien. Escuchen todos. Nuestros camaradas del ejército occidental han luchado en este infierno durante meses. Es hora de que hagamos nuestra parte para poner fin a esta pesadilla. Todos ustedes conocen sus órdenes, así que no perderé tiempo en repetirlas. Project-U, desplieguen. El Untoten despegó en silencio y solo Serebryakov permaneció en tierra para asegurarse de que nada le sucediera al mayor. Se suponía que su posición estaba a salvo de los bombardeos republicanos, pero, como bien sabía Grants, la seguridad era una ilusión en el Rin. Extrañaba la habilidad de volar por sus propios medios, de la que disfrutaba como mago aéreo. El rito de la unión había paralizado sus reservas de maná, dejándolo apenas capaz de usar algunos trucos, incluso con la ayuda de un orbe de computación. Los investigadores pensaron que el sacrificio lo había hecho más propenso a sobrevivir al proceso, aunque no tenían datos suficientes para estar seguros. En verdad, a Grants no le importaba demasiado. Volar había sido agradable, pero poder caminar sobre sus propias piernas nuevamente habría valido la pena el costo incluso sin todas las otras ventajas que había obtenido. Y ahora, bajo el mando del mayor, llegó el momento de utilizar estos dones en defensa de la patria. Por mi autoridad como director de la División I, y con la autorización del Cuartel General del Ejército Imperial, declaro oficialmente iniciado el primer despliegue de campo del proyecto Werwolf. Su mirada solemne los recorrió y señaló en dirección a las trincheras enemigas. Vayan. Caza. Mata. Grants cerró los ojos e invocó la parte del que no había estado allí cuando todavía era completamente humano, pero que era tan integral ahora que se había convertido en un hombre lobo, o, como había escuchado a algunos de los investigadores referirse a él y a los otros basándose en el nombre formal del rito de unión, un tajer, como aquellos con los que había nacido. Escuchó los jaudeos de sorpresa del teniente y sus hombres cuando vieron la transformación. A pesar del nombre del proyecto, Grants sabía que no se parecían en nada a los lobos, y la transformación no se parecía en nada a lo que se mostraba en la ficción. Sus cuerpos no crecieron ni se retorcieron en su nueva forma. En cambio, la carne se materializó a su alrededor de la nada, pareciendo cubrirlos como una armadura, excepto que una vez que la transformación se completó, un proceso que solo tomó una respiración, no había un humano debajo. Incluso con su regeneración, probar eso había sido doloroso, y el mayor se había asegurado de que aquellos que se habían ofrecido como voluntarios para verificar fueran recompensados con raciones dobles durante una semana entera. Cada hombre lobo medía más de 2 metros de alto y era casi imposible distinguirlos para la gente normal, aunque el mayor siempre parecía saberlo. Sus cuerpos estaban cubiertos por un caparazón de color carne, con sus gruesos cuellos que parecían músculos desollados pero mucho más resistentes. Sus manos ahora tenían 4 garras malvadas capaces de desgarrar metal en lugar de dedos. En cuanto a sus cabezas, era materia de pesadillas. 4 ojos de un blanco puro les otorgaban una percepción incomparable de su entorno, un orbe estaba colocado en su frente que, para el sentido de un mago, crepitaba con energía. Su boca era una cosa insectoide que se parecía vagamente a un pico si no lo mirabas demasiado de cerca durante demasiado tiempo. Eran monstruos, Grants lo sabía, aunque no le hiciera retroceder. Según el mayor, había un componente mental en el rito de la unión. La razón por la que ninguno de los Werwolf se asustaba por lo que se habían convertido era la misma. Podían usar sus cuerpos transformados y habilidades sobrenaturales sin necesidad de volver a aprender a operar un cuerpo tan diferente al suyo, o que Grants no había necesitado volver a aprender a usar su cuerpo humano después de recuperar su miembro perdido y toda la masa muscular que había perdido mientras se consumía. Podía sentir a los demás en su mente, un vínculo mental que los unía como manada. Todos estaban listos y ansiosos por la batalla, al igual que Grants. Ese era otro cambio. Antes, le aterrorizaba el combate, incluso si ponía cara de valiente para poder cumplir con su deber hacia el imperio. Ahora todo lo que sentía era emoción. Le preocupaba lo que significaba, pero la mayor le había asegurado que no lo hacía diferente de la mayoría de los maníacos de la guerra en las filas del ejército imperial, y hasta ahora no había visto nada que le impidiera a él y a los demás operar en la sociedad civil, a diferencia de los Untoten y la mayoría de las otras creaciones vivientes de la División I. Una vez completada su transformación, la manada saltó las barricadas y corrió por la tierra de nadie. La oscuridad de la noche no era un obstáculo para ellos. Sus ojos veían como si estuvieran en plena luz del día, con una claridad que superaba con creces la visión de cualquier humano. Se movían rápido, mucho más rápido de lo que cualquier soldado humano podría haberlo hecho sobre la tierra devastada.
Los primeros gritos se alzaron cuando los Untoten se lanzaron sobre las posiciones enemigas, tomándolos completamente por sorpresa. Los emplazamientos de las ametralladoras quedaron destrozados, asegurándose de que las únicas armas que podrían ser capaces de acabar con los supersoldados estuvieran fuera de combate. Los Untoten se movieron con una cuidadosa economía de movimientos, sin utilizar toda la fuerza inhumana de la que Grant sabía que eran capaces. Contra oponentes puramente humanos, no magos, no había necesidad del que desperdiciaran sangre. Sus oídos captaron las órdenes que se gritaban, mientras los defensores respondían al asalto repentino a su posición. Puede que fueran extranjeros e invasores, pero los hombres dentro de esas trincheras habían sobrevivido en el Rin. Eran veteranos todos y cada uno, y reaccionaron rápidamente. Entonces la carga de los Werwolf golpeó las trincheras republicanas y la masacre realmente comenzó. XXXX. 19 de abril de 1925, Cuartel General Militar del Frente del Rin de François. El alto mando del ejército republicano se reunió en un ambiente sombrío. En los últimos 3 días, el imperio había avanzado casi tanto como en los últimos 3 meses. Teniendo en cuenta el incesante ir y venir de la guerra de trincheras, a menudo sobre apenas unas decenas de metros de terreno, no era tan desastroso como podría parecer, pero aún así era una tendencia muy preocupante. Y las pérdidas territoriales no eran nada comparadas con las bajas y el daño a la moral que las acompañaban. La División I, esa misteriosa rama de la máquina de guerra imperial responsable de la destrucción total del ejército dacio y de la caída de la entente legadoniana, cuyo nombre la República solo conocía gracias a los despachos secretos del Reino Aliado, había llegado al Rin y había comenzado a realizar su asquerosa diablura. El atardecer se había convertido en un presagio de horror para las tropas de Francois que se encontraban en las trincheras. Los misteriosos cazadores que habían aplastado de manera tan decisiva al cuerpo de magos aéreos en el norte habían sido liberados en el frente del Rin, y aparentemente no había nada que pudiera detenerlos. Incluso la compañía de magos de élite que se había reunido con el propósito específico de acabar con los magos con nombre del imperio, y que lo había hecho con un éxito encomiable durante varios meses, había sido aniquilada sin anotar una sola muerte a cambio. Lo único que había logrado la República era obtener descripciones de lo que hasta entonces habían sido enemigos completamente invisibles, aunque los rumores de cazadores enmascarados y sin rostro que ahora circulaban como resultado eran otro golpe a la moral. En respuesta, habían comenzado a retirar a todos sus magos del frente durante la noche, dejándolos en lugares fuertemente defendidos muy por detrás de sus líneas. Esto había paralizado su tiempo de respuesta a las incursiones enemigas. El imperio no había perdido tiempo en aprovecharse una vez que se dio cuenta de lo que estaba haciendo la República, pero la alternativa era un montón de magos muertos sin nada que mostrar. El debate sobre por qué el imperio solo desplegaba un arma tan increíble como los magos aéreos furtivos durante la noche todavía estaba en plena efervescencia, con teorías que iban desde las relativamente plausibles, un nuevo método de convertir a los enemigos en vulnerables a la luz del sol, hasta las increíblemente fantásticas. El imperio había hecho un trato con un antiguo vampiro que había convertido a sus magos a cambio de la sangre de vírgenes, aunque se había sido el trabajo de un analista claramente sobrecargado de trabajo que intentó y fracasó en su intento de aligerar el ambiente. Pero los cazadores de magos nocturnos no eran la razón de esta reunión. No, ese dudoso honor pertenecía a la otra cepa de terrores desatada por el imperio contra los valientes defensores de la República. Desde su primer despliegue, todo en lo que el alto mando tenía que confiar eran las historias aterrorizadas de soldados traumatizados que habían logrado escapar de las trincheras, despotricando sobre monstruos inhumanos que atravesaban armaduras y se encogían de hombros ante las balas como si fueran gotas de lluvia. Ahora, sin embargo, tenían información adecuada para examinar. Por pura suerte, uno de los magos que había muerto durante el primer avance imperial había dejado caer su orbe de computación apenas agrietado, y un soldado ingenioso había logrado recuperarlo mientras huía de la matanza. El orbe contenía una grabación del ataque imperial, aunque debido a su estado habían sido necesarios varios días de frenética actividad para extraer la información contenida en su interior. Dado lo pálidos que estaban los técnicos que les habían entregado el registro, ninguno de los oficiales presentes estaba ansioso por verlo ellos mismos, pero era lo mínimo que debían a los valientes hombres que habían perecido en esta última perfidia imperial. El proyector se puso en marcha y el disco empezó a reproducirse. Había sido cortado y editado en gran medida, y gran parte del metraje original era inútil. Pero las pocas escenas que quedaban seguían siendo, como mínimo, edificantes, monstruos. Esa era la única palabra para describir los horrores que emergieron de la tierra de nadie para atacar la trinchera donde había estado apostado el mago del orbe.
Al verlos en la pantalla, los oficiales no podían culpar al mago difunto por ignorar los protocolos de seguridad y activar su orbe en lugar de permanecer a oscuras para evitar ser detectado por los radares mágicos del Imperio. En realidad, el hecho de que tuviera la presencia de ánimo de activar la función de grabación de su orbe era digno de elogio. Los monstruos atravesaron la trinchera ignorando por completo los disparos de pánico de los defensores. De sus extremidades superiores surgieron largas espadas que cortaban la piel, la carne y los huesos humanos como un cuchillo caliente corta la mantequilla. La escena cambió y mostró un tanque detenido cuando uno de los monstruos se estrelló contra él. Sus garras atravesaron su revestimiento metálico y luego la aterrorizada tripulación. Entonces otro mago lanzó un ataque mágico contra una de las bestias, que se elevó en el aire y quedó fuera de su alcance. Una explosión de energía salió de su frente, atravesó el caparazón protector del mago y se estrelló contra su pecho, reduciéndolo instantáneamente a un desastre sangriento y humeante. Un nido de tentáculos negros explotó desde el pecho de otro monstruo, extendiéndose varios metros por delante de él en un cono que destrozó a media docena de soldados republicanos. Horriblemente, esos fueron los afortunados, ya que los tentáculos envolvieron a uno de los sobrevivientes y lo arrastraron hacia la pesadilla viviente. La grabación orbal capturó el terror total en el grito del hombre mientras era arrastrado hacia la fuente de los tentáculos, desapareciendo junto con ellos, sin nada que marcara su perdición excepto esa grabación. La escena final fue solo una imagen del suelo mientras el orbe caía, su portador muerto pero aún funcionando con sus últimas chispas de maná. Pero el sonido seguía llegando, un aullido horrible e inhumano que salía de múltiples gargantas. Sintieron los generales en sus corazones, el sonido del fin, de la desesperación y la condenación que venían a devorarlos a todos. Era la sentencia de muerte de la República y todo por lo que luchaba, proclamada con orgullo por sus precursores. El altavoz del proyector emitió chispas y chisporroteos al intentar reproducir el sonido sin éxito. Finalmente se abrió por completo y salió humo del aparato. Cuando la película terminó, un silencio horrorizado se apoderó de la sala, finalmente roto por una única oración susurrada. Que Dios nos ayude a todos, los imperiales han desatado demonios sobre el Rin. XXXX. 21 de abril de 1925, base de retaguardia imperial en el frente del Rin. Cuando me habían asignado a la división I, me había sentido extasiado al pensar en evitar que me enviaran al frente. Esa alegría se había empañado cuando me di cuenta de que mi trabajo sería evitar que los locos bajo mi mando destruyeran el mundo con los horrores sobrenaturales que mi propia teoría descabellada les había transmitido, pero la idea de no estar en ningún lugar donde alguien pudiera dispararme había sido un consuelo, por escaso que hubiera sido. Y, sin embargo, de alguna manera terminé visitando cada uno de los 3 frentes de la Gran Guerra en persona. Nadie me había disparado, y yo tampoco había disparado a nadie directamente, aunque no era tan hipócrita como para ignorar mi propia responsabilidad por lo que había desatado sobre el mundo, pero aún estaba seguro de que Ser Décimo se estaba riendo a carcajadas de mi situación, el idiota moralista. Bueno, al menos no había tenido que volver a visitar el frente en persona desde aquella primera noche en la que había dejado sueltos a los Untoten y a los Werwolf sobre la República. Después de que la primera prueba fuera un éxito, me había retirado a un lugar más seguro con Visa a mi lado, recibiendo informes diarios del castillo Schwarzstein y coordinándome con el resto de la máquina de guerra imperial. Esa última actividad era necesaria porque, por supuesto, 20 supersoldados no iban a ganar la guerra por sí solos. Eso sería ridículo, a menos que realmente creáramos un soldado de nivel Superman, en cuyo caso todavía tendríamos que demostrar sus habilidades para obligar al enemigo a rendirse por pura inutilidad, mientras también nos asegurábamos de que el dios en cuestión no se volviera rebelde y nos condenara a todos. Los supersoldados de la división eran casi imparables contra magos, infantería e incluso tanques, pero estaban indefensos contra aviones o artillería. Pero como la punta de lanza del resto del ejército imperial, moviéndose en sincronía con la propia fuerza aérea y el cuerpo de artillería del imperio, esa era otra historia. En la última semana, nos habíamos adaptado a una especie de rutina. Los Untoten y los Werwolf avanzaron durante la noche para despejar la siguiente línea de defensa de Francois, luego las tropas imperiales convencionales siguieron su ejemplo para ocupar y fortificar las trincheras para mantenerlas durante el día. Enjuagar y repetir. Incluso si los franceses decidieran ser completamente despiadados y bombardear sus propias trincheras durante nuestros asaltos nocturnos, solo ralentizarían nuestro avance. Los Untoten no podían usar los mismos hechizos de barrera que los magos aéreos normales para protegerse contra el bombardeo de artillería, pero podían avisar con antelación a los Werwolf.
Nada menos que un impacto directo mataría a un werewolf, y se recuperarían de cualquier cosa que no los matara en cuestión de momentos. Esa regeneración era realmente increíble, por lo que deberían poder salir del área bombardeada. Era dudoso que los franceses fueran tan lejos en cualquier caso. En la extraña y sangrienta mentalidad de la guerra de trincheras, no había pecado mayor que bombardear deliberadamente tus propias posiciones mientras aún estaban ocupadas por tus tropas. El hecho de que cualquier trinchera de los franceses con werewolf en ella ya estuviera perdida era irrelevante. Los artilleros republicanos seguirían resistiéndose a la orden, me habían asegurado eso. Por desgracia, la guerra real no era como un videojuego, en el que se podía explotar la inteligencia artificial de la computadora indefinidamente y ésta seguiría cometiendo los mismos errores una y otra vez. Los enemigos del imperio eran personas inteligentes y pensantes, y con el tiempo se adaptarían a nuestros recursos poco convencionales. Me costó imaginar cómo podría reaccionar la República, pero era lo suficientemente conocedor del género como para saber que en el momento en que creyera que éramos invencibles sería el momento en que todo se iría al infierno. La desesperación hacía que la gente considerara acciones que yo, como individuo sensato y racional, no podía imaginar, un hecho que se me había inculcado en los últimos momentos de mi vida anterior. Una de las cosas que más me preocupaba era la imagen que tenía toda la situación. Aunque los testimonios de los supervivientes dacios habían sido desestimados o suprimidos, y los Untoten podían explicarse como magos de élite que utilizaban técnicas desconocidas siempre que nadie los viera alimentarse, no había forma de justificar la naturaleza monstruosa del Proyecto W, lo que resultaba irónico dado que sus ejemplares eran probablemente los más aptos para encajar en la sociedad humana. Incluso con su nivel de letalidad, había habido supervivientes de sus incursiones que habían conseguido escapar después de verlos, y con el tiempo el alto mando republicano empezaría a tomar en serio sus informes sobre monstruos. Claro, los primeros informes se descartarían como alucinaciones provocadas por el estrés, pero tarde o temprano la evidencia se volvería imposible de negar. Y entonces, bueno. Una cosa era que el imperio usara Wunderwaffen desconocidas para derrotar a sus enemigos. Otra cosa era que lo vieran desatar monstruos en el campo de batalla. Sí, morir por las garras o la explosión de energía de un werewolf no era más doloroso que morir por una bala o sangrar por la metralla. No estábamos seguros de que nos tragaran los tentáculos, pero los werewolf nos habían dicho que estaban seguros de que sus víctimas morían instantáneamente. Sin embargo, de alguna manera, no pensé que el ciudadano promedio de Francois, al bicho estadounidense entendiera ese punto. Los ciudadanos rusos no eran una preocupación, ya que a su gobierno no le importaban en absoluto sus opiniones. La simple existencia de las Wunderwaffen ya era una bendición mixta en lo que respecta a las relaciones internacionales. Hizo que las otras potencias se preocuparan por la expansión imperial, mientras que al mismo tiempo las hizo recelar de involucrarse en la Gran Guerra. Una sola fotografía de un hombre lobo en la portada de un periódico creíble y muy bien podríamos terminar luchando en una guerra mundial contra todas las demás naciones civilizadas del planeta, ya que sus gobiernos no tendrían más opción que declarar la guerra o ser derrocados por su propia población en pánico. Me aferraba a la esperanza de que nadie creería que una fotografía tan hipotética era real, pero aún así, los gobiernos podrían seguir pensando que no tenían más opción que declarar la guerra para suprimir el imperio o enfrentarse a la perspectiva del infierno en la tierra una vez que las pruebas comenzaran a acumularse. Necesitábamos terminar la guerra antes de que llegara ese momento para poder desmantelar de forma segura los proyectos más peligrosos y organizar la retirada pacífica y cómoda de nuestros supersoldados, así como la mía, por supuesto. Permitir que los Untoten cazaran libremente en lugar de desplegarlos solo junto con los werewolf podría haber funcionado. La superioridad aérea era invaluable en una guerra moderna, pero eso no era posible en ese momento. Porque, como resultó, incluso los horrores más terribles estaban limitados por cuestiones logísticas, lo que me pareció extrañamente tranquilizador. Los métodos de almacenamiento actuales solo permitían almacenar la sangre durante unos pocos días después de su extracción. Los investigadores que trabajaban en el proyecto habían desarrollado una formación mágica que mantenía la sangre de los magos apta para el consumo de nuestros vampiros durante semanas, que era la forma en que habíamos podido utilizarla tan ampliamente en el frente norte. Ese método ni siquiera había implicado ninguna tradición relacionada con los mitos, solo una investigación mágica normal y sensata. Desafortunadamente, usarlo en una sola botella de sangre tomó demasiado tiempo para que lo usara el cuerpo médico del imperio, que estoy seguro habría estado encantado. Incluso en mi viejo mundo, el almacenamiento de sangre había sido un problema que aún no se había resuelto, requiriendo constantes campañas de donación de sangre para satisfacer la demanda, y eso fue en tiempos de paz.
Innumerables carteles de propaganda en las ciudades del imperio alentaban a los ciudadanos a donar sangre para ayudar a las tropas. No creía en el karma más allá de las simples verdades de que las acciones tenían consecuencias y que comportarse como un idiota provocaría que otras personas contraatacaran, pero hubiera sido bueno que la división y produjera algo indiscutiblemente beneficioso para la humanidad. Como no podíamos permitir que los parientes de Visa se desprendieran de nosotros, había pasado las últimas horas pensando mucho en qué más podía utilizarse en el arsenal de la división y para llevar la guerra a una conclusión rápida, utilizando a Visa como trampolín. Finalmente había encontrado algo y, tras unos cuantos telegramas codificados express con el cuartel general central, me habían concedido el permiso. Los detalles del plan todavía tenían que ser pulidos con el resto del ejército occidental, pero en 2 semanas, el proyecto B llegaría al frente del Rin, y con un poco de suerte, la guerra terminaría poco después. XXXX. Nota del autor. Ann. Estoy segura de que sí, Tanya. Estoy segura de que sí. Milagro de milagros, este capítulo terminó siendo más corto que el anterior. Había planeado una sección completa del monólogo de Tanya sobre el debate de hombre lobo vs vampiros en su antiguo mundo, pero terminé cortándolo. Simplemente no encajaba en ningún lado. Además, no quería pasar 2 horas simulando una pelea entre un totem y un hombre lobo, ya que es poco probable que suceda en la historia. Los werewolves son Tagers del juego de rol Cthulhu Tech, específicamente del subtipo Phantom. Tendrás que buscar en Google cómo son, pero ten en cuenta que, en su entorno de origen, esos son los buenos. Y tampoco los buenos al estilo de 40K Imperium. Verdaderos buenos, verdaderos, que luchan contra cultistas malvados empeñados en acabar con el mundo. Y el Phantom es quizás el subtipo Tager menos perturbador. En mi primer borrador, los werewolf iban a ser Doanoids, que son los enemigos de los Tagers en Cthulhu Tech y verdaderos sirvientes de los antiguos, total y completamente malvados. Para citar el libro de referencia, si los Tagers son humanos que pueden convertirse en monstruos, los Doanoids son monstruos que pueden disfrazarse de humanos. Cambié algunas cosas porque sentí que los Tagers se adaptaban mejor a la historia. Y sí, obviamente hay reglas para jugar una campaña malvada con personajes jugadores que son Doanoids. Para ser honesto, tengo curiosidad sobre cómo se podría llevar a cabo ese tipo de campaña sin llegar al nivel de parodia del mal caricaturesco para evitar ser demasiado perturbador. ¿Qué es Project B? Le pedí a CB sugerencias sobre un arma nuclear táctica equivalente y, después de analizar la gran cantidad de respuestas, finalmente encontré algo que se adaptaba a las necesidades de la historia. Sin embargo, tendrás que esperar un poco antes de saber la verdad. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este capítulo y espero tus comentarios y sugerencias sobre lo que viene a continuación. Sariel fuera. Fin del capítulo 3.